Muy buenas tardes, hoy vamos a poder desarrollar el tema de control social del curso de Antropología y Sociología Jurídica. ¿Qué es el control social? Cuando hablamos de control social nos referimos a una serie de mecanismos, prácticas y valores que promueve la sociedad de manera formal o informal. Entonces, para conservar el orden establecido en la sociedad. Dicho en otros términos, se trata de los diferentes métodos a través de los cuales una sociedad busca conservar el orden social. Ahora, ¿cómo se cumple el orden social? El concepto de orden social o de control social es muy amplio y se van desde las leyes mismas hasta los valores y creencias y se hacen cumplir de las siguientes maneras. Número uno, de forma coertivas, o sea, por la fuerza. O sea, las fuerzas policiales están allí para someter por la fuerza a la turba que se niega a respetar el orden público. Pero también están las formas persuasivas. Por ejemplo, las leyes que rigen el orden público son impartidas ¿en dónde? En la escuela, a través de la educación y fomentadas asimismo también por los medios de comunicación. Es por esa razón que el control social implica también el control cultural y político. En épocas revolucionarias es comprendido como una barrera que imposibilita el cambio y que actúa en favor de las clases dominantes, dado que estas últimas poseen generalmente el mando del Estado. El control social es indispensable para sostener la paz social y permitir la continuidad del ejercicio económico. O sea, es un elemento indispensable para mantener las sociedades estables, pero en sí mismo puede ser cuestionado y o modificado. Ahora tenemos los mecanismos de control social. Existen dos mecanismos de control social: los formales, oficializados por el Estado o presentes en la ley, y los informales, heredados de la costumbre y de las tradiciones. ¿Qué es el control social formal? El control social formal es respaldado por el derecho y el orden constitucional. Está compuesto por las diferentes instituciones e instancias del Estado, tales como los tres poderes públicos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Y así también están las ordenanzas municipales y otros sistemas regulatorios. Por ejemplo, la creación de leyes nuevas que regulan la conducta o la implementación de una documentación universal para cada uno de los ciudadanos. Son mecanismos de control social. Así también tenemos el control informal. Quiere decir que el control informal no cuenta necesariamente con el respaldo explícito de una ley, sino que proviene de la tradición, de las costumbres, la vida social y cultural del pueblo, sus mecanismos. Por lo tanto, son más diversos y cambiantes y pueden variar significativamente de una sociedad a otra, de una época a otra. Por ejemplo, tenemos las religiones y sus códigos morales en que ciertos actos están permitidos y otros en cambio prohibidos, o los valores culturales tradicionalmente arraigados, así como el lenguaje. Por otro lado, los mecanismos de control social, tanto formales como informales, pueden ser clasificados en coertivos o persuasivos, dependiendo de la forma en que promueven sus mensajes. Cuando esta tiene que ver con la obligación y la fuerza, se trata de mecanismos coertivos que funcionan en base a coaccionar al individuo. Ahora, en cambio, cuando se trata de mecanismos que lo convencen, que lo seducen o simplemente lo entrenan desde niño para ver las cosas de una manera, podemos decir que son un tipo persuasivo. Unos ejemplos de control social: tenemos el registro ciudadano de parte del Estado. Siempre que nace un niño, se debe ser presentado por sus padres ante las instancias adecuadas del Estado y se creará un acta de su nacimiento para brindarle su identidad legal, del mismo modo en que luego se le asignará un documento de identidad. Puede ser una cédula, un pasaporte, un DNI, etcétera. De este modo, el Estado tiene el control estadístico de su ciudadanía, pero también puede brindarle servicios burocráticos y legales.
Muchísimas gracias, esta ha sido mi presentación, Ismael Córdoba Ramírez.